Bien, quiero empezar haciendo una introducción de alguna vez cuando toca temas y problemas de la familia y de repente cuando los pastores a veces hablamos, ¿no? Asuntos y problemas de la familia. Entonces ya nos viene a la mente esta idea de, pero hay alguien de quien no se habla, es de la gente o de las mamás solteras, ¿no? Siempre hablamos de la familia, papá y mamá, y las pobres mamás están allá diciendo, ¿y quién me da la solución a mi problema? ¿O quién toca? Casi no tocamos ese tema muy bien. ¿Cómo va a ser el desarrollo? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo ejerce su desarrollo, su acompañamiento, su crianza? Una mujer que está soltera, ¿cómo se equilibra este asunto en ausencia de papá? Y cuando tocamos este tema de el ser padres y el estado y padre del yo, alguien después dijo, es que yo soy así porque he tenido padre ausente, dicen. Y resulta que estos estudios nos ayudan a tener una claridad un poquito más de lo que nosotros inicialmente hemos podido tener. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está delante de un pequeño y es mamá soltera, no está papá, uno tiene la idea clara de que hay una ausencia de padre. En la transaccional casi no se puede acelerar de esta manera contundente de que no está el padre. ¿Por qué? Porque las primeras impresiones que tienen los niños es, ven a dos figuras, si es que están papá y mamá, por supuesto una que está teniendo relaciones constantemente porque está dando de lactar, le está atendiendo, papá está en el trabajo, luego después que viene el trabajo recién puede ver al niño, el niño todavía no tiene una calidad de la emoción del tiempo, y simplemente aparece papá y es la figura que se va conectando desde un inicio. Y eso se va grabando y se va sellando en la parte profunda de su mente, de su parte cognitiva, de su cerebro del niño. Así es que, pero está viendo a la mamá. Pero cuando ella no está, ¿qué cosa creen que tienen incorporado las mujeres y tanto los varones también? Tienen las imágenes de su pasado. ¿Qué imágenes tiene grabada? Otra vez, los niños no están distinguiendo al comienzo lo que es papá y mamá, no saben lo que es femenino o masculino, no lo saben, simplemente ven rostros. Para él, así como decimos nosotros, todos los bebés son parecidos, gorditos, y los pies chiquitos, y son muy parecidos. Ellos también ven lo mismo, ¿no? Ven personas muy parecidas, los dos sueltan sonidos de la boca, y ellos van percibiendo eso. Así que esta figura de femenino masculino, o sea, no hay una claridad en ellos todavía, es que es simplemente imagen. Y todas las mamás tienen la estructura de papá y de mamá. Por lo tanto, se convierte en una especie de unidad en la transmisión de la imagen hacia el niño. Así es que las mamás solteras, hay momentos que terminan diciendo, y lo decimos de una manera muy, no, sin darnos cuenta de que tiene un contenido profundo, cuando dice, yo he sido padre y madre, haciendo ver de que ha asumido una labor del padre y una labor del madre. La pregunta sería, ¿dónde ha aprendido eso? ¿Dónde ha aprendido a ser papá y dónde ha aprendido a ser mamá? Y cuando uno pregunta a estas personas, no te dan una respuesta porque no la logran entender. Lo que pasa es que ellos tienen incorporado estos elementos que tienen que ver con su infancia. Y esto es más o menos lo que necesitamos un poco proyectarnos. ¿Cuál es esta figura? ¿Qué es lo que comporta? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que transmite la figura de un padre? Esta tendencia de ser padre y el estado padre del yo, ¿cómo se manifiesta? Les voy a proyectar allí las diapositivas para que podamos avanzar de manera más visual. Entonces aquí tenemos el material. ¿Y qué es lo que están viendo o qué es lo que los padres, lo que estoy haciendo, les estoy mencionando en la introducción al comportamiento del padre? ¿Cómo se manifiesta? Algunos pueden pensar, ser padre
es fácil ser buenos padres, ¿no? Y algunos pueden atribuir allí a ciertas condiciones económicas, situacionales, de estatus, etcétera. Pero otros van a decir, no, no es tan sencillo ser padre, es difícil ser buenos padres. Cualquiera puede ser padre de alguna u otra manera, pero buenos padres, ¿cómo es eso de ser buenos padres? ¿Es bueno entonces ser un buen padre o es difícil ser un buen padre? Y algunos, en realidad, la mayoría tienen muchos vaivenes en decir, uy, tengo miedo, voy a tener un bebé y ¿sabes? Yo no quisiera, no sé qué va a hacer de mí. Y mamás también que salen diciendo, no sé qué hacer con un bebé. Cuando ellos les ponen el bebé en la mano, dicen, ¿y ahora qué hago con esta criatura que empieza a moverse? No saben qué hacer. Lo que hace simplemente, lo que muchos decimos es, hay una especie de una especie de expresión inmanente de ser madre en cada persona, como todos los seres vivos, ¿no? Que de un momento a otro saben cómo sacar la placenta. En el caso de los animales, por ejemplo, ellos mismos hacen todo este proceso que nosotros necesitamos ayuda como seres humanos, ¿no? Pero ahí está, estamos en ese vaivén, algunos, ¿no? Dentro del comportamiento de los padres, vamos a encontrar que a algunos padres les gustan los bebés, así es que están emocionados cuando tienen al bebé, ¿no? Algunos se van a emocionar porque es hombrecito, y cuando hay mujercita, ya los papás están buscando el babero y esto así, ¿no? Y algunos lo toman mal. Por eso es que en algunas parejas, cuando escuchan que está embarazada, el varón lo que hace es inmediatamente saca el cuerpo, saca el pie del plato, pues la mujer se asusta y dice, no, no lo voy a tener, y allí vienen una serie de ideas de las que se van confrontando. De cierto modo, es un problema mental, tiene una confusión, una tribulación, una serie de problemas cuando se encuentran en esa situación, ¿no? Otros no pueden entender con ellos, no pueden entenderse, ¿no? Con ellos por diversas razones. Tengo casos, por ejemplo, en el que cuando han visto a los bebés, de solamente verlos allí, estos seres moviéndose, les estaba cierto estupor, cierto rechazo. En alguna ocasión, la mamá ahorcó al bebé porque no soportaba ver esos movimientos, ¿no? Tenemos todos esta variante de cosas, pero todo esto tiene relación con su entorno y con su pasado. Ahora, otra vez, dentro del comportamiento de los padres, lo que estaba hablando en la introducción, el insumo de lo que son los hijos no es otra cosa más que lo que está recibiendo de parte de los padres, de mamá y de papá, que viene a ser la herencia, y del ambiente en el que están rodeados. Ahí va a involucrarse los hermanos del niño, si es que hay hermanos, o los tíos que visitan, los abuelos, tanto de uno y de otro, de una parte de la pareja. Y todos ellos están, en cierto modo, son proporcionados por estos padres para los hijos. Entonces, este es lo que, entonces, el ser padres es la comunicación de la estructura que nosotros tenemos, y esos son los insumos que transmitimos a nuestros hijos. Y los niños desde muy pequeños lo están recibiendo. Pero no es solamente eso, también lo que está percibiendo el niño es el clima emocional que transmiten los padres en este aspecto del ser padres, ¿no? Allí lo establecen, en este clima emocional, lo establecen los padres. ¿Qué es lo que establecen allí? La firmeza, por ejemplo. Y la firmeza tiene que ver con, de cierto modo, la seguridad, la tranquilidad, la especie del ambiente solaz que siente el niño, o de repente lo contrario de todo esto. Y allí la ternura de cómo se le habla, cómo se acerca, cómo toca, cómo se tiene el contacto con los niños, el cariño que expresamos a través de nuestra mirada, de nuestra vista, de nuestra sonrisa, el mismo aliento, a veces el niño lo percibe la mamá cuando está lactando. Todos esos elementos se incorporan en esta estructuración que empieza a percibir el niño desde el momento que nace, ¿no? Y hay que entender que esto también lo está percibiendo desde el vientre, pero contamos a partir de lo que
nace el niño. Entonces, allí, estos insumos pueden ser positivos o pueden ser también el guión constructivo que se va a establecer en este proceso en los niños, ¿no? Y esto lo están transmitiendo los padres. Esa es la figura del ser padre. Sean educados o no, hayan pasado por un centro de la escuela de padres o no lo hayan tenido, allí sale lo que creemos o lo que tenemos incorporado de nuestras familias. Así es que podemos tener miedo y temor, pero cuando nos enfrentamos a la situación, ahí van a salir estos elementos que están incorporados y que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que lo tenemos. Entonces, sin embargo, cuando son negativos, por ejemplo, esto lo reconocemos nosotros dentro del análisis transaccional como los descuentos. Los descuentos son todas las actitudes negativas. Cuando estamos hablando de insumos positivos o actitudes positivas, son la parte del guión constructivo que se va a establecer dentro del niño. Y todas las actitudes negativas son el guión destructivo que nosotros incorporamos a los chicos. Entonces, no es tan cierto cuando decimos que los bebés todavía no comprenden, que los bebés todavía no entienden. No es tan cierto esto, ¿no? Porque todo se está impregnando y se está marcando en la estructura mental del niño. Todo. No hay un segundo que no grabe. Entonces, dentro del estado del padre de yo, entonces va a haber una especie de mezcla de actitudes y conductas de las personas emocionalmente importantes que se vienen relacionando con el niño, porque están muy cerca de ellos. Esto sirven como figuras paternales al niño. Entonces, fíjense ahí, desde el primer momento que ellos están conociéndose, conectándose, están experimentando estas relaciones, están transmitiendo el estado padre. Pero el niño no es consciente de esto, por supuesto que no. Pero son las primeras figuras que se convierten después en lo que él va a reconocer o van a reconocer como la autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, entonces simplemente ellos están entendiendo que son aquellos que le dan la guía, le dan los patrones o los guiones de su comportamiento, de su conducta, de todo lo que ellos están decidiendo. Entonces, no funciona en formas culturales ahí, ¿no? O sea, esto es de mamá o esto es de papá. El niño lo empaqueta en uno solo, porque pues se va a dar cuenta el niño quién es papá y quién es mamá. Mucho después. Si el niño expresa un papá, no se ha inventado, porque el niño ha estado recibiendo, ahí está tu papá, expresiones de este tipo, ella es tu mamá, ¿no? Y el niño, al comienzo no lo entiende, pero son palabras que va grabándolo, que se va a ir procesando hasta que el niño pueda pronunciarlos y empieza a ver qué palabra es lo que dice primero. Y ahí hacemos también ciertos cálculos allí, ¿no? Creo que el niño está inclinándose por la preferencia, o hay una inducción mayor de papá porque acaba de decir papá, no es que me quiere más. Y hay muchas suposiciones que podemos hacer, pero en realidad eso tiene que ver mucho con la forma como se ha estado introduciendo, inyectando esas relaciones, esa mezcla de conductas, expresiones, palabras, tonos, intensidad dentro del niño. Y esto es la estructura paternal que se va formando en el niño, que no es entendida todavía hasta allí, ¿no? Entonces, no funciona entonces como un aspecto cultural, ¿no? Sino simplemente todo está dentro de una amplitud universal. Entonces, dentro de lo que son el estado del yo en el padre, entonces, tienen sus propios tres estados, todos, el padre, adulto y el niño de su niñez. O sea, voy a poner la figura de nuevo. Me encantaría que puedan prestar allí la atención.
Cuando la mamá se acerca al bebé que está de unos días y le dice, eres precioso, está conectando allí la parte del padre, el que le da el tono de voz y le da la seguridad, pero la parte adulta que sabe quién es y que está en sus manos bajo su cuidado. Pero la forma como expresa sus emociones es la parte de su niñez del padre que está transmitido y se conecta con el niño. Así es que muchos podemos hacer una especie de intentos fugaz de decir que el niño se ha conectado de una manera mágica. No, es que el niño se está conectando a través de lo que son sensaciones y sentimientos. Algunos pueden decir que de repente eso es química, ¿no? Díganlo como quiera, pero lo que se está conectando son los tonos y las intensidades de los tonos. Entonces, cada uno de ellos entonces tiene estos tres elementos, padre, adulto y niño. Pero también incorporando allí, ¿qué están haciendo? Incorporando la parte de moralizadora, el de castigando, el de alimentando o el desatendiendo. ¿Qué está incorporado en cada papá? Cuando, por ejemplo, la mamá le dice algunas palabras, digamos que el bebé no ha querido dormirse. Usted me está poniéndose muy mañoso, es el término que a veces utilizamos, ¿no? Palabras de este tipo. Y en cierto modo vamos moralizando. Por supuesto, otra vez el niño no está entendiendo nada de esto, pero está empezando a ver la diferencia entre la forma como se están dirigiendo. El niño va colocando esto dentro de un elemento de valorización imperceptible todavía. Cuando le está castigando, y cuando estamos hablando de castigo, no necesariamente es con golpe, sino en los tonos y en los cambios de voz que podría ser cuando está alimentando o cuando lo está desatendiendo. Cuando lo ha desatendido, el niño está en esta figura de querer reclamar y pedirle, lo que va a hacer es un primer llanto. Y todo esto se está incorporando a través del padre. Porque lo que va a hacer el padre cuando desatiende, el niño busca una forma de cómo comunicarse. Y como no tiene una forma de cómo comunicarse, es muy probable que va a empezar con ciertos quejidos, ciertos gemidos y finalmente llanto. Otras pueden ser también razonando. Basado en datos objetivos actuales, explican el por qué, demuestran el cómo, investigan los hechos y resuelven el problema. O sea, los niños van dándose cuenta de todo lo que están viendo y con ello están desarrollando también esos tres estados. Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que el bebé está lactando con la mamá. El niño se siente, no entiende, no puede explicar, se siente feliz, ve el rostro de la mamá feliz, entonces, y se queda dormido. Esto le da seguridad y plenitud, está satisfecho, ha tomado sus alimentos, está tranquilo y duerme porque el cuerpo se lo pide. La mamá hace el intento de dejar al niño y cuando el niño está en la cuna, el niño se despierta y ve que mamá se aleja. Esto empieza a procesarlo. Esto no es la experiencia que está teniendo porque hasta hace un momento, antes de dormirse, tenía cerca a mamá. Pero la figura de la separación le da un nuevo sentimiento. Es una especie de inseguridad que no puede el niño todavía comprender. Y siente una especie de sensación no explicable y él hace un gemido. Mamá le recoge de nuevo. Una vez que lo recoge de nuevo, se da cuenta de que hay una forma de cómo puede corregir esa separación. Entonces, el segundo intento, cuando ve el niño se ha quedado dormido, le ponen en la cuna. Después de un tiempo, se despierta, abre los ojos y no ve a mamá. Lo que hace es nuevamente ahora retorna a lo que ha puesto como conducta, como comportamiento y lo repite de nuevo. Llora, ve que mamá se acerca y se establece el patrón. Entonces ahí vamos a encontrar niños, por ejemplo, que cuando quieren llamar a mamá o que cuando quieren tener la presencia de
papá llora. Y el papá, al responder al llanto, conecta esto. ¿Qué está haciendo allí? Está utilizando razonamiento. Uno puede decir que no necesariamente es un razonamiento al nivel de un adulto, pero está emergente. Otros proceden de su propia niñez, este estado padre del yo. Por ejemplo, cuando guimotean, se retiran, retosan, se ríen por nada, manipulan y juegan. Todo esto que está haciendo el niño es una expresión natural, pero que también se conecta con la mamá, porque también la mamá y el papá tienen también esto desde su infancia y son muy conectados. Entonces, en cierto modo, todos van a proceder desde su niñez este tipo de comportamiento. Cuando una persona responde desde su estado padre del yo, su comportamiento puede provenir de cualquiera de los estados del yo, incorporado de sus figuras paternales. Todos tenemos eso. Y poco a poco vamos a ir entendiendo que ninguno de nosotros estamos divorciados, ni aislados, ni separados de estos estados. Funcionan de una manera unida todas, de tal manera que en el análisis transaccional, cuando estamos estudiando estos estados, es para que nosotros podamos ubicar y distinguir, por ejemplo, en los procesos que vamos a hacer para detectar conductas inadecuadas y buscar las conductas adecuadas, es identificar. Lo que vamos a hacer es fragmentamos en la mente de las personas esos estados, para que entonces se sepa qué parte de su estado está en acción y qué parte no. Por esto es importante que nosotros empezamos a trabajar estos estados, ya que estamos trabajando el estado para el yo, que me parece el primero, porque después vamos a entrar al adulto y al final vamos a entrar al niño. No sé cómo está esta malla, pero bueno, ahí está. Entonces, con frecuencia, el padre en su estado padre del yo ha sido incorporado de sus abuelos y así sucesivamente. Y aquí hay una especie de una especie de herencia que nosotros vamos recibiendo que no tiene nada que ver como en lo que se refiere a genético, sino si podríamos atribuirle genético en el sentido de que vamos transmitiendo como parte de la estructura de nuestro comportamiento y nuestra forma de conducirnos de cada uno de nosotros a través de generaciones. Así es que todos los padres vamos transmitiendo eso también a los siguientes pequeños, ¿no? Dentro de lo que es el análisis entonces de los estados del yo necesitamos, por lo menos, se le conoce como un análisis estructural de segundo orden. ¿Por qué decimos de segundo orden? De primer orden viene a ser cuando nosotros trabajamos con la misma persona. De segundo orden es porque está siendo incorporado o está incorporado de los que ha estado en su entorno familiar. Aplicado al separar los estados padre, adulto y niño del yo dentro del estado padre de la persona, allí es donde nosotros estamos trabajando lo que es el segundo orden, porque estamos separados. Muy bien, el comportamiento de las personas en tercer lugar se parece a la del adulto, de la abuela, o al padre de la niñera, o al niño del padre, dependiendo quiénes han estado allí incorporando o proveyendo estos insumos. Hay que entender que el proceso de adquisición de estas tendencias es desde el 0 hasta los 9 años en algunos casos, y hay algunas escuelas que dicen que es hasta los 6 años, y otros pueden argumentar que es hasta los 12, pero la mayoría dicen que es hasta los 9. Y esto significa que después de esto no es que no están incorporando todavía elementos, sino se han incorporado los elementos que han estado en su entorno hasta los 9 meses. Luego ellos mismos ahora por sí mismos van incorporando los otros que después ya en el camino y en su proceso de desarrollo van adquiriendo. Entonces, todos tenemos esto, ¿no? Hasta de una niñera. Y aquí va también el elemento cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo es aquellos que no han tenido padre? ¿De dónde han sacado los insumos? No necesariamente del papá, porque está haciendo la figura de un padre, el abuelo, o el tío, la madrastra. Lo están haciendo y lo están incorporando. Si son positivos, si son negativos, eso no cuenta. Lo que cuenta es que están recibiendo.
se están incorporando, son insumos que van a estructurar su personalidad. Entonces, dentro de este análisis del estado de yo, entonces, el guión generacional, por ejemplo, es fundamental. Vamos a ver aquí dentro de esta ilustración. Una recién casada sirvió jamón cocido al horno y su marido le preguntó por qué le había cortado los dos extremos. Ella le contestó, pues porque mi madre siempre lo hizo así. Cuando la suegra le visitó, él le preguntó por qué cortaba los dos extremos del jamón. Ella le contestó, porque así lo hacía mi madre. Y cuando la abuela los visitó, él le preguntó a ella también por qué cortaba los dos extremos del jamón y ella contestó, porque esa era la única manera de que me cupiera en la cazuela. O sea, la abuela ha tenido una razón por qué tenía que cortarlo, porque tenía una olla que no entraba la pierna completa, sino cortó los extremos, de esta manera podía introducirla. Pero el orden lógico que utilizó ella, por ejemplo, la hija no lo estaba viendo. Y tampoco preguntó, simplemente visualizó y sobre lo que visualizó, supuso, interpretó y construyó una realidad. Y estructuró y, ok, yo aprendí y lo hago así también. Y viene la hija después y la hija hace lo mismo. Esta hija se casa y el marido se te pregunta, ¿por qué haces esto? Mi madre me enseñó. Y le pregunta a la mamá, ¿por qué haces esto? Porque mi madre me enseñó. Y la abuela tenía el origen de la razón por qué ella hacía esto. Entonces, allí dentro de lo que es este guión generacional, se viene transmitiendo, y esto puede venir mucho más atrás todavía. Entonces, allí, dentro de este análisis del padre del niño, entonces vamos a encontrar estos tres estados. La primera imagen que encontramos de la circunferencia aquí está representando lo que es el ser padre y el estado padre del yo. Y si se dan cuenta, aquí está incorporado todos los elementos que vienen de su generación, de su guión generacional. Está aquí el padre del padre de su padre. Está el adulto del padre, aquí, incorporado, y está el niño del padre, aquí. Entonces, pero no solamente la del padre, sino también el padre de la madre, el adulto de la madre y el niño del padre. Imagínense la cantidad de insumos que han tenido que ver en la repercusión para la estructuración de su personalidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a distinguir algunos comportamientos, por ejemplo, en esta persona que tiene estos tres estados, vamos a ver algunos detalles que nosotros tenemos que ver dónde está el origen y la causa para que nosotros podamos ubicar la conducta inadecuada. Sin esto es imposible a veces poderlo hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, entonces aquí del PP es padre en el padre, del AP es adulto en el padre, entonces NP, niño en el padre. Entonces allí están los tres estados, perdón, los insumos de ambos lados, del papá y de la mamá, solo de una figura. Y si nosotros vemos esto en una relación de pareja, imagínense, y ya son 3 más 3 son 6, son 12 fuentes que tienen que ver en esta construcción familiar, que son dos personas unidas. Y allí se hace importantísimo también este elemento del trabajo entre ellos para que cada uno, por ejemplo, exponga sus valores independientemente del uno con el del otro, para que los dos puedan ver dónde coinciden. Y cuando no coinciden, ahí vienen, cuando uno de ellos quiere imponer uno de sus valores, por ejemplo, que viene incorporado desde su entorno, se encuentra con el otro que quiere hacer lo mismo y allí ocurre un choque. Y ahí es donde muchos decimos, ¿por qué no logran conciliar? ¿Por qué no logran entenderse? Entonces, en ocasiones cuando he hecho los análisis y he encontrado, por ejemplo, que el valor de una de ellas que exigía al esposo era, por ejemplo, consideración. Pero el valor en el esposo, la consideración no estaba como parte de sus valores principales o dominantes.
en él estaban otros valores, como por ejemplo la economía. Y cuando uno miraba al lado de la esposa, si la economía estaba incorporada en ella, ¿no? Y tenía una facilidad para gastar el dinero. En cambio, el esposo, cuando veía que hacía eso, sentía que le quitaban sus valores por la forma como gastaba el dinero la esposa. Y allí había un roce, ¿no? Entonces, importante lo que nosotros tenemos que considerar dentro de lo que es este análisis de los estados de Dios. La expresión exterior, entonces, del estado padre de yo, ¿cómo se va a manifestar esta expresión externamente? Cuando el estado padre del yo se expresa exteriormente, la persona efectúa transacciones con los estados del yo de los otros de la misma manera en que vio hacerlos a sus padres. Entonces, por ejemplo, cuando el papá sonríe al bebé que está naciendo, el niño mira al papá que está sonriendo, todavía no sabe sonreír. Ve y luego imita. Lo que está haciendo es allí, lo está exteriorizando a través de estas transacciones exteriormente o exteriorizándole hacia el niño. Y el niño lo que hace lo repite. Al repetirlo, esto se llama las transacciones complementarias, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, transacción se considera a la expresión exterior de uno que tiene una respuesta. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que en realidad esta expresión no es una expresión producto de nada, sino de una transmisión. Por eso es que a veces cuando vemos personas renegonas, uno dice, es un renegón. La pregunta sería, ¿dónde las ha adquirido? Justo en su entorno. Entonces, las transacciones desde el padre son especialmente evidentes en la crianza de los niños. En muchos casos, la gente tiende automáticamente a criar a sus hijos en la forma en que ellos mismos fueron criados. Ahí está. Entonces allí, esta expresión del padre, por ejemplo, cuando se encuentra con la nueva figura del bebé que está criando, lo que hace es, lo transmite tanto la parte del padre que ha recibido, pero también la parte de adulto que está transmitiendo y la parte del niño, que uno puede decir, ¿y qué comportan estas representaciones o estos estados? Vamos a ir viendo poco a poco. La expresión del estado padre del niño, aquí vamos a ver en esta ilustración. José era golpeado violentamente con una correa cuando su padre le castigaba. Él se juró a sí mismo que nunca golpearía a un niño como su padre lo había hecho. No obstante, cuando José tuvo su primer hijo, le pareció natural golpear al niño cada vez que éste se conducía mal. Fueron necesarias unas decisiones firmes e información del adulto para que José modificase su comportamiento de padre. Mujer con manos en la cadera, por ejemplo. ¿No? Entonces, estamos transmitiendo allí, aun cuando decidimos no hacerlo, pero se han quedado impregnados en nosotros. La madre de Mana rara vez consultaba a un médico cuando sus hijos se enfermaban. Ella recuerda que siempre que se enfermaba, su madre le daba té y flan. Así, cuando su bebé tuvo fiebre por primera vez, María le dio té en un biberón. Y es muy probable que se curó, pero no porque tenía efectos medicinales, sino simplemente porque está trabajando psíquicamente. Entonces allí tenemos todo lo que a veces nosotros vamos transmitiendo, ¿no? Adoptamos algunas expresiones o algunos gestos. Por ejemplo, una mujer con manos en la cadera es una mujer que está comunicando algo, a veces ni siquiera necesita expresar ninguna palabra, ¿no? Una mujer que prepara la cena de Navidad, todo esto están mirando los niños y es muy probable que todavía, cuando no tienen la noción de lo que es el tiempo,
Ellos van a ir dándose cuenta por los días que pasan y cómo regresa de nuevo y van a volver a repetir. Una mujer con actitudes de su abuela, ¿no? Que está haciendo sus ejercicios para no dejar la actividad, ¿no? Alguien que aprueba con algún gesto, ¿no? Yo recuerdo a una pequeña cuando la veía, muy pequeña, yo estiraba mi mano y ponía mi dedo en esta forma, ¿no? Y así, oh, hola, ¿cómo estás? Cada vez que me veía, solamente conmigo hacía eso, nada más. ¿Por qué? Porque yo hacía la expresión y con eso se identificaba con quién estaba haciendo. O sea, con una precisión exacta. Inmediatamente cuando identificaba, ella levantaba el dedo y la mamá sabía quién venía. Aun cuando la mamá no lo había distinguido. Entonces, gestos que nosotros podemos hacer. Un hombre que golpea la mesa, por ejemplo. También son impresiones que se quedan grabadas, ¿no? O un hombre señalando con el dedo, como el que les estoy haciendo, pero no en una actitud de acusación, ¿no? Sino era de llamar la atención a la pequeña, ¿no? Yo recuerdo una vez que estábamos almorzando con esta niña que todavía no hablaba muy bien y siempre me veía a mí pues en el púlpito predicando. Así que un día la niña pareciera que le hubieran dado, como dicen allí, sopa de loro. Empezó la niña a hablar, pero no hablaba. Simplemente balbuceaba. Y era la misma figura de lo que veía en el pastor. Y empezó a dar como una especie de sermón, ¿no? Así haciendo estos tipos de gestos, ¿no? Era nosotros nos agarramos el estómago de la risa como la niña hacía todo lo que veía al pastor. Y esta niña ahora tiene ya alrededor de 6 años, pues una líder en su colegio, ¿no? Expresiones exteriores del estado de ellos, seguimos con esto. Entonces, incorporamos las formas verbales usadas por sus padres para expresar la idea de conveniencia, por ejemplo, y imitan los juegos psicológicos también. Una mujer que culpa a su marido por su falta de realización cuando en realidad es ella la que teme actuar. Una profesora que busca defectos en sus alumnos, tal como lo hacían sus padres con él. Una supervisora juega con su subordinada a corregirle de algo que no ha sido clara por falta de reglas, tal como lo hacían sus padres. Un joven directivo que juega, te cogí, y no voy a decir el resto, como vio hacer a su padre. Esperaba a que alguien cometiera un error y luego se sentía justificado para enojarse. O sea, todas estas cosas están en relación al entorno de donde nosotros venimos, ¿no? Influencias interior del estado padre del yo. Cuando estamos hablando de las influencias internas que nosotros estamos teniendo dentro de lo que nosotros estamos conduciéndonos, no solamente se incorpora entonces la conducta de sus padres, sino también una serie de mensajes paternales que después escuchas interiormente como si fuesen pasiones. Entonces, cuando nosotros nos encontramos allí, hay algo como que nos está dictando algo que es muy probable que no lo hagamos, pero que está allí en una especie de conversación interna, ¿no? Tienes que decirle esto. A ver, dile de esta manera. Esto es lo que a veces nos pasa, ¿no? Esta vez que le veo, le voy a decir esto de esta manera. Y cuando se encuentra no se lo dice, ¿no? Pero está en ese encuentro interno, ¿no? Esto es lo que hay, una influencia interior. Ahora que viene si se lo dice, ¿no? Y verdad, viene la persona y se lo dice, ¿no? Porque hay conversaciones internas. O sea, eso ocurre también dentro de los estados del yo. Otros hablan dos personas dentro del padre del yo. O sea, están allí actuando como si fuera el papá. Puede ser niño, puede ser un niño, pero está actuando como padre. Dice, mi hermanito está haciendo esto. Y luego va y se lo dice, no hagas esto. Ha habido una conversación interna de su estado padre. ¿De dónde ha salido esto? De lo que recoge de su padre. A veces el adulto oye lo que dice también el padre interior. Oye, guárdale, cuídale, tienes que protegerlo. Entonces la parte del adulto está escuchando eso, ¿no? Y la parte del adulto entonces dice, no, tengo que hacer algo porque le puede pasar algo. Entonces hay esas reacciones que están ocurriendo internamente. Entonces, este diálogo interior tiene lugar más frecuentemente entre el padre influyente y el niño.
Cuando decimos el padre influyente, estamos hablando del padre que tiene la capacidad de poder tener ciertas tendencias a proteger al niño o al niño que tiene delante, sobre todo desde la perspectiva de su niño como experiencia por las cuales ha vivido. Entonces aquí, este estado dice, ¿qué es lo que son entonces en realidad? Son repeticiones de viejas expresiones. Allá están instrucciones paternales, expresiones faciales, actos, gestos o declaraciones. Todo esto lo tenemos incorporado dentro de lo que somos nosotros como padres. Seguimos con estas repeticiones viejas, estas expresiones de repeticiones viejas. Por ejemplo, hablando de lo que recordamos, un hombre que recuerda la conducta de sus padres, por ejemplo, limpiando el plato de comida sobrante, mentalmente lo recordó y lo repite. O sea, digamos que está sentado en casa y ve el plato que está sucio, se levanta y nadie le dice lo que tiene que hacer. Simplemente actúa porque es la parte del padre que está recordando. Un adolescente quiere robar una chalina y recuerda a su madre. La chica es decente, no roba. Pero mira a la chilena y quisiera agarrársela, ¿no? Pero recuerda esas palabras internamente. Que no necesariamente se manifiesta como las declaraciones mismas, sino que está allí, que sale de un momento a otro. No robas, ¿no? En otro caso, recuerda, la misma chica, ¿no? Ve y hazlo, pero que no te agarren. Es una figura, ¿no? Puedes hacerlo, tómalo. O puede estar otro recuerdo más también en relación con esto también, ¿no? Como robes, te voy a dar una paliza que no te va a quedar un hueso sano. Pero yo recuerdo las cosas que mi padre decía. Cada vez que tú te peleas con alguien, a ti te voy a castigar. Entonces yo cuando me buscaban la bronca los chicos, yo decía, si yo peleo, mi padre me va a dar también. Así es que lo que yo hacía era evadía las peleas y los chicos se reían y decían, es un cobarde. Pero yo prefería que me digan un cobarde, pero me repetía a mí el dicho, voy a dar una paliza. Algunos mensajes paternales son alentadores, ¿ah? Otros no lo son. Por ejemplo, nunca lo sabrás hasta que no pruebes. Esto me recuerda como cuando dice, mira, si no te declaras, no sabrás si te aceptará o no. No te desanimes, ya sabes que el que la sigue, la consigue. Entonces, todas estas expresiones, por ejemplo, son alentadoras. La anterior que hemos visto son de viejas repeticiones y expresiones que hemos recogido de nuestro pasado. Estas son palabras alentadoras que también nos ayudan allí. Ya que tienes buena cabeza, úsala, ¿no? Tú te lo buscaste, ahora aguanta, ¿no? Otro que puede decir muy, no necesariamente tan alentadora, ¿no? Piérdete, ¿no? Cuando la persona quiere, insiste en hacer cosas que no necesariamente le logran, bueno, pues allá a ti no piérdete, es esto el asunto tuyo, ¿no? Pero son repeticiones arcaicos, ¿no? El sentido de conciencia o de ocurrencias también se dan dentro de estas, en las transacciones entre padre y niño se dan también. El padre, por ejemplo, que quiere hacer algo, pero siente que puede pasar vergüenza porque van a decir, este parece un pequeño o un niño, pero siente este deseo y algunos lo van a hacer por encima de lo que puedan decirlo. Así es que usted de repente va a ver a un adulto viendo a un niño que está jugando unas bolitas y dice, yo también quiero jugar, y se agacha y juega en ese momento, ¿no? Entonces es una especie de transacción que está tratando de darle gusto a su niño. O el hecho mismo de querer bailar, ¿no? En la valoración de aquello que sus padres valoran también, es muy probable que esto es lo mejor para mí. Este sentido de conciencia puede ser experimentado como un diálogo interior entre los estados padre y niño del hijo. No olviden que estas comunicaciones internas normalmente se van a dar entre esos estados. Pasa por encima del asunto del estado adulto. Estamos trabajando entre lo que es el padre y el niño. No siempre siguen, por otro lado,
lo que se ha incorporado conscientemente. Puede hacer juicio independiente o ceder a sus propios deseos. Cuando decimos juicio independiente, en el sentido dice, no, hoy quiero comerme un pastel. Oye, pero no tienes plata. No, quiero comer, no me importa si gasto. Independientemente de lo que papá le puede decir, o sea, internamente. Oye, estamos con una economía muy escasa en casa, no puedes gastar de esta manera. Entonces dice, no, hoy quiero comer el pastel. No sé si usted a veces caminando, no, hoy me como este pastel. Y uno entra y pam, 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 y da riendas sueltas a tu niño. En ese momento ha actuado tu niño separado de tu padre. El deseo de experimentar del niño puede presentar también ciertos conflictos no percibidos por el yo quiero o y no, tú no debes. Estas dos cosas se pueden manifestarse. Ahí hay algunos ejemplos en sus materiales. Es bueno que ustedes lo lean y hagan un análisis, que es importantísimo. Los noes están acentuados en casi todo el proceso de aprendizaje del niño, que es perjudicial. Normalmente en transacciones lo reconocemos como descuentos. Siempre grabe esto, por favor, ¿ya? Cada vez que nosotros aplicamos un no sobre la iniciativa propia de un niño, por ejemplo, dentro de su proceso de desarrollo, eso será reconocido como un descuento. Por ejemplo, el niño ve a todo el mundo que hace algo. Ve a mamá en la cocina haciendo cosas, ve a papá en el jardín trabajando, y el niño escoge a quién ir. Entonces, digamos que va de mamá y sube a una silla y quiere lavar los platos, y la mamá le baja de la silla y dice, no, tú eres chiquita todavía, no puedes hacerlo. Ese es un descuento. Ciertos noes entonces deben ser considerados como protección, eso es verdad, sociabilidad y que se aseguren que sus padres se preocupen por él, eso tendrá que ser explicado. Entonces, por ejemplo, la niña quiere trasladar las vajillas, ¿no? Y tiene cierto peso. Entonces se le dice a la niña, muy bien, a ver, agárralo. Y se da cuenta que se le vence, pero uno está abajo para agarrar. Ya ves, cuando vas a tener más fuerzas, entonces podrás cargar. Ahí se le va diciendo un no, pero el no lo va a sentir como una figura negativa de descuento, sino de protección. Entonces, en uno de los ensayos que tuve en una de las sesiones con unas estudiantes de psicología, ella recordó en uno de los ejercicios que hicimos que ella quiso cargar cuando tenía 4 años a la bebé, a su hermanita. Así es que se fue con la intención de, mi mamá no lo había visto, ¿no? Levanta a la pequeña y sus bracitos no pueden aguantar y cae la bebé. La mamá le gritó y eso produjo en ella un trauma. Bueno, a eso me refiero que a veces los noes pueden funcionar siempre y cuando esas están argumentadas y habladas en el código o en el nivel de entendimiento que el niño pueda tener para que sepa que por ese momento no podrá, pero más adelante sí lo podrá hacer. Los mensajes paternales prohibitivos en demasía, en cierto modo, inhiben la expresión de alegría, sensualidad y creatividad. Cuando hablamos de sensualidad, no necesariamente estamos hablando de las relaciones sexuales o que esté relación con sexo, sino simplemente sensualidad, en el sentido de dar cariño, dar besos, dar abrazos, dar palabras, mamá estoy alegre, baila, abraza, y mamá te quiero, son esas expresiones cuando hablamos en ese sentido, ¿no? Creatividad, entonces cuando ve al niño que puede hacer las cosas, mejora y se motiva para seguir adelante. Entonces, estos mensajes prohibitivos en demasía pueden inhibir esto, ¿no? Estamos dentro de lo que es el interior del estado Padre de Dios. Hay una parte en realidad que vamos a ver como parte de una adaptación. Un niño adaptado a una programación paternal rígida puede adoptar la postura, por ejemplo, de decir, se supone que yo debo pensar por mí mismo. Entonces, en cierto modo, el niño lo que va a hacer es, está esperando que otros piensen por él y ahí se adapta. Pero a veces no necesariamente esto es una incorporación adecuada en el niño, dentro de su proceso, por supuesto, ¿no?
Y está en relación con lo que tiene que ver la tiranía de los debes. Debes hacer esto, debes hacer aquello, debes esto y debes lo otro, ¿no? Entonces está funcionando solamente en el debes, ¿no? Debes ir a dormir a las 9, debes levantarte, debes hacer lo otro. No es que sean malos, en realidad, estas expresiones. Cuando hablamos de tiranías es que condicionamos al chico y lo ponemos en un marco en el que no hay una especie de iniciativa propia o el de tener la capacidad de poder expresar o de ser creativo. A eso se refiere. Los debes, ahí está, ¿no? Son la suma, ser la suma de honestidad, consideración, justicia, valentía, desinterés, perfecto amante, perfecto marido, mejor maestro. Debe ser la mejor mujer, ¿no? ¿Quién es una mejor mujer? Debe ser el mejor maestro, el único maestro por excelencia, pues nuestro Señor Jesucristo. Debe ser el perfecto marido. ¿Dónde hay un perfecto marido? No existe, ¿no? Nada perfecto. Nosotros, inclusive, quienes nos declaramos creyentes, estamos en camino a la perfección, pero nosotros nos asimos de aquel que es perfecto, que es Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, a veces nosotros ponemos en esta tiranía a los niños, ¿no? Debes traer 20. Y le obligamos al pobre niño a perder parte de su proceso que tiene que ver también con el expresar su niño natural, ¿no? El de jugar, divertirse, porque tenemos que exigirle que traiga solamente notas buenas, ¿no? Entonces, poder tolerar todo también, ¿no? Debes aguantar, este chiquitito, tu hermanito es pequeñito, debes tenerle paciencia, o debe de gustar de todo, amar padres, esposas, su país, etc. Esta figura de los debes como que exigiera que todo fuera perfecto, ¿no? Por otro lado, no debe ligarse a nadie, nadie debe importarle, nunca debe sentirse herido. Todo está en relación a los debes. No te ligues ahí, no debes ligarte aquí, no debes encariñarte mucho con ello, o nunca debes sentirte herido, no debes, no, o sea, todos los debes allí. Conservar la serenidad y la tranquilidad. Hay veces que no podemos, ¿no? Necesariamente conservar la serenidad y la tranquilidad. Y uno tiene que, más bien allí es donde nosotros tenemos que trabajar en la capacidad de poder manejar, por ejemplo, estas tendencias o estas reacciones, ¿no? Dentro de los debes. Disfrutar, voy a hacer una lectura, ya estoy en relación con lo que tiene que ver con el debes, disfrutar siempre la vida, por encima del placer y de la alegría, espontánea, controlar sus sentimientos siempre, debe entender y preverlo todo, superar todas sus dificultades tan pronto lo presenten, nunca debe cansarse por caer enfermo, siempre debe poder encontrar empleo, hacer cosas en la hora en las que normalmente se invierten 2 o 3 horas, y la lista puede ser mucho más larga, ¿no? Entonces, las voces internas, por ejemplo, que se dan dentro de lo que son las adaptaciones. Alguien, mientras está leyendo un libro, puede que oiga el mensaje paternal interior que dice, ¿no? La obligación es antes que la devoción, ¿no? Naturalmente, su niño quiere divertirse, pero él ha sido programado para experimentar una sensación. Deja a un lado el libro y se marcha a limpiar el garaje. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. ¿Por qué? Porque se ha adaptado. Y ahí a veces también nos privamos de aquellas cosas que podemos disfrutar, pero también hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces dejamos a un lado una cosa para hacer lo otro, no necesariamente eso, se pueden hacer las dos cosas, y allí es donde nosotros tenemos que empezar a saber manejar dentro del análisis transaccional estas situaciones, ¿no? El diálogo interior contradictorio también se da dentro de este proceso, ¿no? La lucha entre el Estado padre del yo, el mandamás, y el Estado niño del yo, el desvalido. El juego de la propia tortura, según Peirce, ¿no? Este es el juego de la propia tortura. Ahora vamos a ver un poco cómo se maneja esto. Un Estado habla al otro. Tú debes ser el mejor, no debes ser así. No debes hacer esto, no debes ser lo que eres, debes ser lo que no eres. Estos diálogos crean también una tensión y una confusión entre las personas, ¿no?
Ahora lo vamos a ver un poco más entre el te manda más y el desválido, ¿no? Estamos dentro de esta influencia del interior. El mundo interior, en cierto modo, está presionado por autoridades exteriores. Y cuando hablamos esto de autoridades exteriores, son aquellas figuras de autoridad que dominan en nuestra vida. Por ejemplo, el papá y la mamá son figuras de autoridad en casa para el niño. Pero también puede ser allí el debe, puede terminar siendo una autoridad el debe. Y sobre el debe nos vamos a manejar nosotros y se convierte en una autoridad, ¿no? Entonces va Ristien para decir, en el principio fui yo y yo era buena, ¿no? Entonces vino otro yo, autoridad exterior. Esto era desconcertante y entonces otro yo se desconcertó, mucho más porque había muchas autoridades exteriores diferentes. O sea, nos encontramos constantemente con autoridades. Voy a poner el mismo ejemplo de hace un momento que decía. El valor de esta persona que es la esposa y el valor de esta persona que es el varón. Cada uno viene con su autoridad. La autoridad predominante en esta persona es que reconozcan, aprecien. La autoridad dominante en esta persona es que sea respetada. Entonces, se encuentran estas dos figuras que le dice, tienes que hacer esto y esto. Se opone porque es una autoridad exterior que no la reconoce, pero que le crea cierta confusión, porque con quien se está uniendo es con la persona que ama, pero no la puede entender en esta parte, se resiste a la autoridad de otra persona. Y allí es donde hay estos encuentros, y, y entonces el otro yo se desconcertó, porque no lo identifica con la misma autoridad. Entonces, cuando nosotros hacemos las sesiones terapéuticas, tratamos de ubicar justamente a través de las técnicas que ustedes van a recibir en el segundo año, es que identifiquen estos valores y construyen uno nuevo sin tener que dejar aquel que predomina sobre ellos, porque esto es lo que les identifica. Y a veces este mundo interior está presionado por estas autoridades exteriores. Por ejemplo, siéntate bien, salte de la habitación para sonarte, no hagas eso, esto es una tontería, vaya, la pobre criatura no sabe ni roer un hueso, haz funcionar el inodoro por las noches, si no es muy difícil limpiarlo después, no haga funcionar el inodoro por las noches porque despiertas a todo el mundo y así expresiones y muchos más ejemplos que ustedes pueden ver en vuestros materiales, ¿no? Entonces, este mundo interior, como por ejemplo en este ejemplo que tenemos ahí, los muchachos buenos van a la escuela dominical, mientras que su padre le había dicho, la escuela dominical es una pérdida de tiempo y muchas tonterías, porque se dice muchas tonterías ahí, ¿no? Vamos a pescar. O sea, hay dos luchas que está teniendo el chico, ¿no? Un lado la mamá le dice, vamos a la escuela dominical, y por otro lado el papá le dice, eso es una tontería, la escuela dominical, vamos a pescar, que es lo mejor. Andrés se encontró a sí mismo fluctuando durante algún periodo de tiempo, primero haciendo lo que su madre le había dicho, después lo que le había dicho su padre, finalmente se quejó. No importa lo que haga, nunca parece estar bien. Si voy a la iglesia, siento que debería estar pescando y disfrutando de la naturaleza con mi padre. Si voy de pesca, me siento culpable. ¿Qué voy a hacer con mis propios hijos? Se dan cuenta, hay una lucha interna. Por eso es que es importantísimo este asunto de la figura, por ejemplo, de los padres del mismo yugo, ¿no? O sea, la misma fe, ¿no? Porque el niño se va definiendo como inestable por esas autoridades exteriores, ¿no? Pero si encontramos por otro lado más bien un padre nutricio, la mayoría de los padres son benévolos, protectores y nutricios en algunas ocasiones, y críticos, perjudiciales, moralizadores y punitivos en otras. Algunos padres tienden a ser más nutricios que críticos y viceversa. Cuando decimos nutricios es aquel padre, por ejemplo, que opta por enseñar al niño sobre algo y cuando el chico se desanima, el papá lo que hace es alimenta y fortalece al niño para reforzarle a seguir intentando hasta que lo logra. Se le llama nutricio porque plantea una meta de un logro, lo alcanza el niño. Entonces se le reconoce como un padre nutricio. Cuando un niño, por ejemplo, tiene padres nutricios, desarrolla un estado padre del yo propio que contiene un comportamiento nutricio. A menos que deliberadamente decida lo contrario,
puede repetir con sus propios hijos los mismos benévolos y nutricios gestos y observaciones que aprendió de sus padres. Por ejemplo, cuando un niño se tropieza, él va, lo levanta y le refuerza. Él aprende esto y hace lo mismo de lo que está aprendiendo un padre nutricio. Pero puede ocurrir lo contrario, ¿no? A un nutricio, que es un padre punitivo, por ejemplo. Cae el chico y le golpea al padre y le dice que no sabes caminar. ¿Cuántas veces te vienes cayendo? Y el niño reproduce esto mismo y es probable que va a ser lo mismo también más adelante. Entonces, aquí vamos a ver lo que es más o menos en frases, lo que es un padre nutricio. Vamos, amigo, estás cansado, te llevaré un rato. Échate una siesta, querido, después te sentirás mejor. Padre nutricio, ¿no? Es una pena, pero no debe preocuparte tal cosa. O deja frotar donde te duele. Me encanta en la sierra cuando tú llegas a una casa y esa expresión de padres nutricios que también han recibido de sus mismos padres. Dice, descansa, pastor, descansa. Descansa, pastor. Ahorita te traigo algo para que tomes, ¿no? Cuando uno llega, pero uno está bien, no está cansado, pero ellos tienen la idea que ha recorrido para venir a su casa. Descansa, pastor. Es lindo esto ver, ¿no? Escuchar. Ese es un padre nutricio, ¿no? Otra vez con este padre. Una persona emplea un comportamiento paternal nutricio, no solamente con los niños, sino también aparece como padre nutricio para con otros adultos. Lo que estoy comentándoles, ¿no? De la hermana recibiendo al pastor, ambos, ¿no? Pero tenemos también el padre perjudicial. Es el estado padre del yo que tiende a estar lleno de opiniones sobre religión, política, tradiciones, expectativas respecto al rol sexual, estilo de vida, crianza de niños, ropa adecuada, lenguaje y todas las restantes facetas de los guiones culturales y familiares. Puede darse el caso de que estas opiniones a menudo irracionales no hayan sido evaluadas por el Estado adulto yo y que sean perjudiciales. O sea, se ponen a hablar de políticas, por ejemplo, donde están los niños que no entienden todavía los conceptos y no les interesa si los chicos están captando o no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perjudicando porque ellos están sintiendo que esas reuniones son aburridas y no quieren participar en una sobremesa, por ejemplo. En las mesas, experiencia con mis nietos allí, los chicos están que quieren huir de la reunión porque nos podemos hablar de cosas de adultos donde ellos no entran en esa discusión. Y hace poco mostré un poco tratando de aplicar estos procedimientos que nosotros estamos aprendiendo ahora y empecé a preguntar al niño, ¿y qué es lo que te gusta hacer cuando tú haces tal y tal, tal? El niño empezó a hablar y no paró. ¿Y acaso quiso irse de la mesa? ¿Por qué? Porque tocábamos un tema relevante. Entonces, los padres estamos en la obligación de nutrir a ellos para que se vayan formando. Padre perjudicial, seguimos hablando, cuando actúan perjudicialmente con ellos, los padres intentan fijar normas de comportamientos con base a esas opiniones erradas, en vez de hacerlo con base en los hechos. Todos los padres hacen uso de observaciones perjudiciales y críticas. Interesante que una niña, por ejemplo, llega a papá y utiliza un término muy fuerte. Le dice, hola viejo, y ¡pum! Suelta la niña. El padre se iba a enojar. Si hubiera sido un padre perjudicial, en ese momento cuadraba a la niña por la expresión y la palabra que había escuchado. Pero como era un padre nutricio, recibió como si no pasara nada. Luego se sentó con la niña y le preguntó qué significaba la niña. No sabía el sentido de esta palabra y el papá le explica qué significaba. Cuando ella escucha la explicación, ella termina tomando la decisión y ahí sale la parte adulta del niño, que no lo iba a repetir más. O sea, el papá no tuvo que decirle. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido perjudicial? Cuando escucha la palabra, se ruboriza, se enoja y le dice, tú eres una malcriada y perjudicial. La niña no entiende por qué. Acaba de decir una palabra que ni siquiera le han dado
la claridad de cuál es el contenido y el significado de esa palabra. ¿Qué hacemos? Perjudicamos, y la niña es probable que va a repetir lo mismo. Cuando escucha algo que le desagrada, no va a escuchar las razones, simplemente va a actuar de manera impulsiva, ¿no? Los muchachos no deben dejarse el pelo largo, por ejemplo, son expresiones también perjudiciales. Hay maneras, por ejemplo, para decirlos. Las chicas deben ser dulces y calladas. Uy, los niños deben ser vistos y no oídos. O los jóvenes deben respetar a sus mayores. Entonces, significa, si yo pudiera traducir todas estas expresiones de lo que significa un padre perjudicial, voy a hacerlo. Voy a empezar desde abajo. Los jóvenes deben respetar a sus mayores. Significa entonces que los mayores sí puede faltar el respeto a los jóvenes. Ahí está, perjudicial. Los muchachos no deben dejarse el pelo largo. Los muchachos, dicen. Las muchachas sí. Ya. Entonces significa que el dejarse crecer el pelo es también perjudicial o dañino. ¿Cuál sería lo nutriente? Preguntarle cuáles son las razones para que dejarse crecer el pelo y no tener que expresarlo como si fuera, porque lo que estoy diciendo allí es, entonces, los muchachos no deben dejarse crecer. Si se dejan crecer el pelo, ¿a quién se están pareciendo? A una mujer. Es una manera de decir que son mujercitas. Y esto es chocante. Las chicas deben ser dulces y calladas. O sea, cuando un hombre le insulta, tiene que ser dulcecita y calladita. Se le puede insultar. No importa con qué palabra. Ellos tienen que ser dulces. Por lo tanto, los niños deben ser vistos y no oídos. Eso significa también que los niños pueden hablar lo que quieran. Aunque tú lo veas nomás, eso es suficiente. Pueden decir lo que quieran, no hay que oírlos. O sea, son expresiones sumamente dañinas, ¿no? Dentro de estas expresiones perjudiciales. Aquí vamos a ir viendo un poco más de lo que estábamos hablando aquel del mandamás. La gente utiliza a menudo su padre perjudicial cuando efectúa transacciones con otros adultos. Un esposo a su esposa. Preferiría que no vistieses pantalones. No es femenino, como lo toma la esposa. La esposa al esposo. Los hombres no pueden cambiar pañales. Esto es cosa de mujeres. La enfermera a su paciente. Ahora, si usted se limita a pensar positivamente, la medicina hará más efecto. Mi madre siempre me lo aconsejó. O sea, que una medicina allí no tiene efecto si yo estoy pensando negativamente. Entonces, ¿dónde está la ciencia, no? Pero bueno, son expresiones que van cargados de prejuicios algunas veces, ¿no? Un paciente nuevo a la jefa de enfermera. ¿Quién ha oído hablar de enfermeros? ¿Quién es? Un paciente nuevo, ¿no? A la jefa de enfermeras, como diciendo, ¿hay nuevos? Que quizás no me van a atender bien, a lo mejor me matan y son matasanos, ¿no? Algo así, ¿no? Un padre perjudicial. Seguimos ahí, obrero a otro obrero. No creo que sea el apropiado para ese trabajo. Mira qué separados tiene los ojos. No creo que pueda trabajarlo bien, porque el chico tiene los ojos que, ¿no? El jefe del departamento de finanzas, no importa lo que usted haga, pero no emplea a ninguna mujer, ya sabe que ellas no son buenas con los números. Wow, realmente me apena cuando leo estas cosas que hemos estado viviendo en el mundo, ¿no? Instructor a instructor. Es cierto, los muchachos han cambiado. Hoy día ninguno quiere aprender nada. No es tan cierto eso, ¿no? El padre perjudicial, entonces, es frecuentemente crítico. Una persona que actúa desde el lado crítico de su padre puede parecer como un sabelotodo, mandón, cuyo comportamiento intimida al niño de los demás. Un jefe o esposo, maestro o amigo utiliza a su padre crítico con frecuencia. Puede irritar a los demás y tal vez alienarlos. Y cuando decimos esto, el niño, ojo, cuando una persona adulta le está gritándole a otra persona, a la parte que va a tocar es a su niño. Si esta persona es una persona que ha trabajado
dentro de lo que son los procesos de análisis transaccionales, sabe que tiene que comportarse como adulto, pueda que no tenga inherencia en su parte del niño, sino que va a ser reaccionado por su parte adulta y va a decir, bueno, me está reflejando como si fuera mi padre, pero no es mi padre, sin embargo le voy a respetar porque es mi jefe, va a procesar de esta manera. Pero normalmente, ¿qué es lo que pasamos cuando alguien nos insulta en nuestra oficina donde tenemos el jefe? ¿No nos sentimos intimidados? ¿Qué está tocando a nuestro niño? Ahora, no somos insensibles, pues. Pero ahí está. Cuando un jefe me está hablando desde su estado padre. Es probable que en su caso ha sido así, ¿no? Y aquí viene la parte del padre del yo incompleto. Si un niño pierde a su padre o a su madre por muerte o por abandono y no tiene un sustituto del mismo sexo que el perdido, tendrá un vacío de su estado padre del yo, que en ese sentido este está incompleto. La ausencia excesiva de uno de los padres, sea física o psicológica, también puede causar un estado padre del yo incompleto. Puede, pero allí puede salir también la parte del padre de la mamá. O al caso del papá, puede ser lo de la mamá, ¿no? Pero cuando se pierde el padre, es en cierto modo, no lo tiene completo, ¿no? Porque está viendo solamente a mamá y no lo tiene a papá. No va a poder visualizar de manera muy precisa el papá que tiene la mamá, que de cierto modo también va a ser transmitido, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros decimos que es incompleto, porque lo ha perdido. El estado padre de incompleto. Cuando uno de los padres se ausenta durante largo tiempo, por ejemplo, ¿no? El niño puede empezar a fantasear y crear una madre o un padre ideal en su imaginación. El padre de Eleanor Roosevelt, por ejemplo, al que ella idolatraba, solía ausentarse a menudo por largos periodos de tiempo. No obstante, ella fantaseó durante 5 años con que era la señora de su casa. Ella rememoraba esta época de su vida, hacia este mundo interior, me retiraba tan pronto como me iba a la cama y tan pronto como me despertaba por la mañana, todo el tiempo mientras caminaba y cuando alguien me aburría. Es que ella traía estos recuerdos y se sentía como la dueña de la casa. ¿Por qué? Porque no estaba la figura paternal y es por el padre incompleto. Él estaba fantaseando. Nielsen va a escribir, cuando uno no ha tenido un buen padre, uno debe creárselo. Un niño puede fabricar un padre más perfecto que el perdido o el ausente. Es probable que este padre imaginario no tenga defectos, sea capaz de llenar todas las necesidades, sea ideal en todos los sentidos. Es fácil entonces confundir esta creación de la imaginación con la realidad. Puede ser que el individuo que ha creado esta imagen ideal del padre ausente nunca encuentre a nadie que corresponda a ella. Y hay que entender que aquí, por ejemplo, algunas mamás que son mamás solteras, de cierto modo, logran transmitir esta figura ideal y, en cierto modo, sanar esta parte de ausencia del padre incompleto en el niño. En un estudio de los adolescentes norteamericanos, por ejemplo, la familia de la clase media, Bronfenbrenner encontró que los muchachos cuyos padres se ausentaban del hogar durante largos periodos de tiempo obtenían menores calificaciones que otros muchachos que en características relacionadas con responsabilidad y liderazgo. Después de examinar varios estudios relacionados sobre estos adolescentes, Bronfenbrenner llegó a la conclusión de que estos, especialmente los muchachos, eran notablemente afectados por la continua ausencia del padre. Probablemente estos muchachos carezcan de ambición, buscan satisfacción inmediata, estén mal, sigan a sus compañeros de grupo y se inclinen hacia la delincuencia juvenil. Es muy probable esto, ¿no? Conozco casos muy cercanos de que papás que se han ido por 2 o 3 meses, por ejemplo, trabajando en Chile, en Argentina, en otros sitios, después de 3 meses llegan. Los niños, cuando tienen a papá, se sienten bien. Cuando ven que se van, empiezan a angustiarse porque están en esta especie de idealización que quisieran tenerlo. Y han hecho cuadros, por ejemplo, psicosomáticos.
Y algunos niños, por ejemplo, tienen problemas con el asunto del estreñimiento, y muy pequeños, ¿no? Porque tienen este problema que está en relación justamente con las emociones. El estado padre lo yo incompleto. Entonces, la siguiente viñeta de las novelas de Mr. Briggs describió el tipo de padre ausente conocido por muchos muchachos de nuestros días. Su marido es tan astuto como enérgico y quería tantísimas cosas para su familia que iba a su oficina por la mañana, muy temprano, cuando la mayoría de los hombres todavía estaban durmiendo y a menudo se estaban trabajando hasta tarde de la noche. Trabajaba todo el día, el sábado y parte del domingo. Los días festivos no eran más que una molestia. Muy poco después, todo el mundo sabía que Walter Briggs era el hombre que podía manejar el caso. Seguimos con la historia. La familia lo veía muy poco. No era insólito que pasase una semana entera sin que ninguno de los chicos lo viera. Los domingos por la mañana ellos bajaban y él podía estar en la mesa desayunando. Los saludaba afablemente y ellos contestaban respetuosos y un poco con tristeza porque le echaban de menos. Sintiendo esto, él redoblaba sus esfuerzos en la oficina para darles todo lo que ellos querían. Un estado padre del yo incompleto lleva con frecuencia a normas distintivas de conducta. Por ejemplo, desde su estado niño del yo, una persona puede buscar continuamente a su padre perdido y puede esperar cuidado paternal de otros adultos, tales como su cónyuge, el sacerdote, amigo, incluso sus propios hijos. Otra persona, en vez de buscar un padre sustituto, puede rechazar a quien quiere que actúe paternalmente con ella. En cualquiera de estos dos casos, algunas personas usan este tipo de desventaja para evitar responsabilidades y para culparse a sí mismas de una mala actuación. Más tarde en sus vidas pueden practicar el juego de la pata de palo. ¿Qué puedes esperar de mí? Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. O sea, para darles una idea más o menos de lo que es. Algunas personas, cuando, por ejemplo, están buscando una pareja, lo que están buscando es al padre, que no tienen. Y cuando se casan, entonces se sienten protegidos y no necesariamente están entendiendo cuál es la labor de la relación conyugal. Y allí es donde el hombre, por ejemplo, puede sentirse insatisfecho porque está esperando a una esposa compañera y no a una hija. O puede ser viceversa, donde el hombre está buscando a la madre y busca una mujer para proyectar en ella a su madre. Entonces llega a la casa, se sienta y espera que le atienda como si tú puedes atenderle a su mamá, ¿no? Y no es su mamá. Y allí terminamos de repente haciendo la extensión de lo que conocemos como el machismo, el que se siente y la mujer hace todo. Una persona entonces que tiene un estado padre del yo incompleto puede no estimar a otras personas pertenecientes, esto es lo que tiene que ver. Entonces, por ejemplo, el mismo sexo de padre perdido. Su actitud puede ser la de bajarlos, no confiar en ellos o mostrarse hostil. Entonces, todo lo que puede ocurrir allí, pues en las sesiones terapéuticas, cuando uno hace el análisis transaccional, cuando uno aplica también las técnicas conversacionales, allí va a salir todo, ¿no? Y Catalina, en este caso, cuando Catalina tenía 1 año, sus padres murieron en un accidente de automóvil. Escuchemos bien esta historia. Y su abuela se hizo cargo de educarla. Aunque Catalina tenía amigos en la escuela y una abuela que la cuidaba bien, no tenía un padre sustituto. Fue su abuela quien alimentó, preparó y juzgó a Catalina, actuando al mismo tiempo como padre y madre. Cuando Catalina tuvo sus propios hijos, asumió la total responsabilidad por ellos. Ella se mostraba violentamente en desacuerdo con su marido cuando éste trataba de guiar o aconsejar a sus hijos diciendo: los chicos son parte del trabajo de la mujer, dedícate a tus cosas y déjame a mí atender a las mías. Cuando una persona actúa como padre de su estado padre de yo incompleto, puede que no lo haga muy bien. O sea, se casa, como ella no ha tenido papá, hay un padre ausente, ella está asumiendo las características del padre. Y cuando el padre se quiere intrometer, ella siente que se están intrometiendo sobre su integridad. O sea, contra su integridad. Y le dice: tú no te metas aquí, yo me encargo de los chicos. ¿Por qué? Porque he visto que la abuela lo ha hecho de esa manera. De cierto modo, hay una parte de ausencia del padre, pero en realidad ha transmitido a la abuela la parte de padre y madre,
pero como estado de padre. Ojo. Y se ha incorporado en ella como una estructura. Y cuando ha venido un varón para hacer la figura de papá, chocó. Carlos, desde otra ilustración, era el más joven de una familia numerosa. Su padre murió cuando él tenía 4 años. De adulto era competente y reservado en general, pero sufría de periodos depresivos. Lloro cada vez que hablo de mi infancia y cada año me deprimo profundamente durante varias semanas antes del 4 de julio. Mi padre murió ese día, el día en que se hundió mi vida. Recuerdo que casi me aplastaron el coche fúnebre y otro automóvil, el ruido sordo de la tierra al caer sobre el TVT. Desde entonces siempre he sentido inestabilidad en mi vida. Bueno, después de eso me fui con mi madre a vivir con mi abuela en un pueblo en donde yo tenía muchos tíos. Esperé y esperé a que ellos me aceptasen como parte de su propia progenie, pero en realidad nunca me tuvieron en cuenta. Se limitaban a acariciarme la cabeza y a darme una monedita, ¿no? Hola, sobrino, ¿no? Algo así. Ahora tengo problemas con mis hijos. Algo no está bien en mí y no sé qué es. Quiero ser un buen padre, pero de un modo u otro no sé cómo ser. Allí nosotros tenemos que trabajar con el análisis transaccional para hacer ver que es esta ausencia, pero que no necesariamente debe repercutir sobre él y que se tiene que empezar a trabajar y él tiene que plantear. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos expectativas proyectadas. Esas expectativas proyectadas son las que nosotros tenemos que concretizarlas. Entonces, las personas con un estado del padre yo incompleto no solamente tienen dificultades con la crianza de los niños, sino que también se encuentran difíciles de simpatizar apropiadamente con otros adultos. Por ejemplo, el marido que no sabe cómo confrontar a su esposa enferma, se desespera. La esposa que no sabe cómo mostrarse comprensiva cuando su marido es despedido del empleo. El patrono que se muestra insensible ante los problemas humanos de sus empleados. ¿Por qué? Porque ya hay una ausencia. Cuando nosotros vamos a encontrar este tipo de cuadros, por ejemplo, que no saben qué hacer frente a estas situaciones, es probable que haya un padre incompleto. En estos casos, si las personas necesitan aprender las normas paternales, allá están, ¿no? Apropiadas, programándose a sí mismas con información. No solamente pueden leer y asistir a las clases de orientación sobre cómo criar bien a los hijos, sino que pueden además observar e imitar a otros que actúan con éxito como padres. Ahí es donde yo les decía que en algún modo cada uno de ellos es probable que tenga la idea o la imagen de qué cosas sería o qué estarían esperando como parte de padres que no han tenido. Y si allí se le complementa con estos elementos que pueden ser incorporados en sus vidas, entonces pueden mejorar. Así es que el ser padre no ocurre automáticamente, debe ser aprendido. El asunto de recriar. Algunas personas han tenido padres tan lamentablemente inadecuados que hay poco de su estado padre de Dios que sea útil y a menudo mucho que es contraproducente. En esos casos, una orientación psicológica encaminada a desconectar la grabación del padre puede ser necesaria y en casos más graves puede ser necesario el recriar. Existe evidencia de que bajo condiciones específicas el recriar es posible. ¿Qué significa el recriar? Ahora lo vamos a ver aquí. El proyecto de rehabilitación, por ejemplo, de SHIP consigue el recriar por medio de un procedimiento radical nuevo. Es un escenario residencial. En un escenario residencial hacen regresar a su infancia a los jóvenes esquizofrénicos y después los hacen progresar a través de sus etapas de desarrollo, atendiendo sus necesidades de dependencia. Durante esta progresión, el antiguo padre es borrado y el de Ship es incorporado y forma su nuevo estado padre del yo, ya que Ship diagrama el proceso como aparece a continuación. Recriar. Chuck Ship dice. Diagrama el proceso como aparece. Ahí está. ¿Cómo es esto?
Se supone que nosotros todos tenemos los tres estados, padre, adulto y el niño. Cuando nosotros queremos recrear, lo que vamos a hacer es, trazamos esta línea aquí, trabajamos en todas las informaciones que se ha recibido en el padre. Se expulsa todo esto y se le deja en blanco. Todo lo que el padre nocivo o perjudicial que ha tenido allí, entonces se hace el nuevo proceso de recrear ya para poder incorporarlo aquí. Entonces se bloquea aquí todo, manteniendo su adulto y manteniendo su niño, que eso no se desecha. Solamente trabajamos en esta parte. Blanqueamos aquí y trabajamos la nueva información que se tiene que entregar o incorporar. Entonces, digamos, si ha sido un padre violento, se trabaja en, primeramente, es desaparecer esa parte de violencia, haciendo los procesos de transacciones con ellos, que es también lo que vamos a aprender dentro de los procesos. Se deja en nulo esto y reemplazamos por el nuevo. Vamos a suponer que el niño está acostumbrado, por ejemplo, a hacer los berrinches porque eso es lo que hacía el padre, berrinches. Entonces se le saca de la situación de berrinche al niño, se le hace calmar y nosotros vamos a trabajar con la parte del cerebro límbico para que el niño, en sus emociones, en los momentos alterados, llegue a calmarse. Cuando llega a calmarse, se sigue haciendo el proceso y se replantea lo que quiere de una manera coherente, sin tener que llegar a la exasperación, ¿no? Y allí vamos haciendo este proceso. O sea, estoy poniéndoles un ejemplo solamente en el caso de berrinche, puede ser cualquier otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, es un chico que se enoja por muy poco o se enoja por nada. Entonces hacemos el proceso y el proceso es que entre en el proceso de la calma y empezamos a trabajar en esto hasta que se bloquee completamente esto y se está reformulando la nueva forma de conducta. Y ahí eso es lo que se reconoce según Chipres, recreado. Marisa, lo siento, se acabó. Muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes han tomado apuntes y quisieran de repente formular algunas preguntas, y estamos ahí para responderles dentro de estos minutos que nos quedan. Bien, está abierta la sala para las preguntas. Pueden hacerlo también a través del chat, si quieren. Quería una pregunta. ¿Cómo se hace un análisis de los estados del yo? Unos análisis de los estados del yo. ¿Quieres que te la haga? ¿Cómo? ¿Quieres que te la haga? A ver. ¡Qué miedo! Tiemblo. O sea, más o menos una pauta, ¿no? General, no todo, pero, o sea, ¿cómo empezar un análisis para poder profundizar, por ejemplo, como usted decía hace un rato, en ver los rasgos o todo lo implantado del lado del padre, lo negativo, para bloquearlo y de ahí... Okay. Digamos que tú estás en mi sesión y te digo, ¿qué cosas recuerdas de tus papás? Momentos los más agradables. El momento más agradable que has podido haber vivido con tu padre. ¿Puedes recordarlo? Sí. Compártenos. Sí. Mis cumpleaños. Mi cumpleaños. ¿Cuál es el primer cumpleaños que recuerdas con mayor énfasis? A los 6 años. ¿Qué pasó allí? Porque pude tenerlos a los dos, vinieron toda mi familia. Fue una celebración, fue una mega celebración. No recuerdo otra celebración más que esa. Mi mamá muy afanada por todo con mi papá, los dos juntos. O sea, fue algo muy bonito, muy bonito. Mi vestido, la preparación de mi vestido, cómo me peinaban, y los bocaditos, y mis amigas, y mis amiguitos que venían, y todo, ¿no? Muy bien, acabas de comentar lo que tú has vivido como experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿esto quién lo hizo?
Mis padres. ¿Cuáles son los insumos que dejaron en ti tus padres con esto? Los detalles que tuvieron para mostrarme su atención hacia mí, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Una. Una. ¿Qué haces con ella? Sí, le lleno de detalles. Hago todo lo que puedo, o sea, de verdad que... O sea, esto que has aprendido allá, hoy tú lo identificas ahora. Sí, con mi hija sí lo identifico, porque es la parte que me gusta, porque me hizo sentir bien, y me gustaría que mi hija se sienta así desde el primer año. Claro que yo lo hice desde el que nació, tuve esos detalles, no paré. ¿Qué hiciste entonces? ¿Repetiste las actitudes de tu padre? Así es. Ya, esa es la forma como tenemos que empezar a ir tocando. Entonces, yo puedo tocar la parte positiva, pero también puedo introducirme de lo que es la parte negativa. ¿En qué momento te sentiste mal con alguna actitud de tu padre? Recuerda. Más fue, bueno, la ausencia de mi papá. Del lado de mi papá, su ausencia. Y del lado de mi mamá, sí fue una persona muy violenta. Ahí están sumadas los dos elementos. ¿Y esto se repite ahora en ti? No. Me propuse jamás levantarle la mano a mi hija, por ejemplo. Dije, ni más, o sea, no, una sola vez, y eso que mi hija hasta lo cuenta como chiste, o sea, mi hija dice, oh, yo, saber de que mi mamá alguna vez me levantó la mano, pues, en toda mi vida habrán sido 4 veces, dice ella, ¿no? Pero sí he sido muy firme a la hora de hablarle, o sea, si yo decía no, era no, mi firmeza, ¿no? Y creo que a veces ahí proyectaba, sí analizándome, proyectaba la dureza del lado de mi mamá, ¿no? Y eso tuve que encaminarlo, ¿no? Claro. Hace un momento dijiste que no, hiciste todo lo contrario, y no es cierto. Claro, tal vez no lo hice en golpes, pero sí lo hice con firmeza. Así es, claro. La forma y el estilo cambiaron, pero la estructura está. Así es, claro. La estructura es lo que cuenta, ¿no? Y como usted decía, claro, y eso me lleva también a pensar mucho en lo otro que quería decirle, era, eso quiere decir que mucho de estas, yo lo noté aquí, los estados del padre del yo llegan a profundizar tanto que pueden, definitivamente afectan una cultura de una sociedad. Claro que sí. ¿Quiere que te siga haciendo las preguntas? Sí, por ejemplo. ¿Cómo eres en tu congregación? En mi congregación, muy activa. Mi pastor me dice, Maritza es una sacapiedra, donde la ponemos, abre iglesia. Soy muy activa. ¿Con qué parte lo relacionas de tu pasado en relación con tus padres? Con mi mamá. No, mira, tú acabas de mencionar allí algo muy interesante. Eres muy activa. Luego, trasladamos esto al pasado. ¿Qué actividad te impresionó mucho de tus padres? El servicio a la gente, de mi mamá, porque más viví con mi mamá. En un momento mencionaste qué parte te agradaba más, es la fiesta que hicieron. Ah, claro, claro. Eso no es un traslado también hacia la congregación. Sí, analizándolo ahorita como me lo está poniendo en esa perspectiva, por supuesto que sí. Ahí está. Cuando tú dices, ¿se puede trasladar eso hacia la sociedad? ¿Hacia dónde lo llevaste tú ahora? Hacia la sociedad, la gente. Claro. Ahí está. Ahora, esto de la firmeza, ¿lo has trasladado también a la congregación? Sí, en mi lado de líder. Sí. Sí, lo tengo que reconocer.
¿Estás identificando entonces allí la estructura o no? Claro. ¿Sabes cómo se dice esto dentro de lo que es el neuroanálisis, el neuropsicoanálisis? Esto es tu estilo de vida. Esa estructura que recibiste de tus padres se ha convertido en tu estilo de vida. Eres una persona que gusta de incorporar a todo y tú te deleitas en esto. Pero por otro lado, muestras también firmeza. ¿Es bueno esto? Sí, es muy probable que lo que parecía de repente en ese momento malo, esto te está sirviendo a ti. Sin embargo, es muy probable también que eso te está dando algunas repercusiones negativas y en eso se tiene que trabajar. Como sobrecargarme, por ejemplo, ¿no? Y poder llegar a términos de estrés, porque a veces uno quiere hacer más, pero humanamente tenemos unas limitaciones, ¿no? Mira, ahora voy a seguir trabajando para que todos los que estamos aquí en la sala podamos presenciar la forma como estamos trabajando con Maritza. Cuando Maritza dice, o sea, tú tenías 6 años y cuando tuviste 6 años avisoraste toda esta expectación, ¿sí o no? ¿Podías tú medirle en cantidad? ¿Podías cuantificarlo? En ese momento, a los 6 años, para mí era algo así, no sé, ilimitado, algo... Acabas de decirlo. ¿Y qué acabas de decir hace un momento? ¿Qué parte estás en tu vida ahora? Ajá, de que a veces uno puede sobrecargarse porque no puede llegar a satisfacer a todos y tengo que reconocer mis limitaciones. Pero eso no es todo, ¿eh? Fíjate bien en lo que estamos trabajando aquí. Entonces, aquí hacemos dentro de lo que es el análisis de papá y mamá. Te dieron una expectación inmensa sin darnos cuenta de lo que podrías tú impresionarte con esto, de lo que tú podrías plantear tus metas de cosas impactantes. Tú has absorbido esto y has supuesto una meta altísima. Esto me impresiona, es esto, ¿no? Pero no has llegado a capturar los elementos allí de lo que podría significar si no se te da a conocer los límites. Hubiera sido interesante, por ejemplo, en el que papá y mamá se pudieran asentarse a la niña que tiene 6 años y explicarle, esto que hemos hecho es esto, se logra de esta manera, se logra de esta manera. Es porque estamos 2 y 3 personas. Estamos ella y tu mamá trabajando. Mira lo que hizo tu mamá, mira lo que hizo yo, mira lo que hizo aquí. Entonces, eso te hubiera ayudado a visualizar que esta expectación detrás de todo esto tiene una figura de organización y de dedicación. Entonces, es muy probable que te has quedado con la parte visual, la percepción, y eso es a lo que te vas y te lanzas. Y ahí es donde dices tú, lo acabas de expresar, a veces me cargo. Pues, ¿qué hacemos en el análisis transaccional? Es trabajar esto. Esto que estamos ahorita proyectando, para que tú empieces a visualizar eso. En el caso de mis limitaciones, también en el hecho de lo que he estado fortaleciendo mucho es el trabajo en equipo, entender que no soy yo. O sea, por ejemplo, son cosas que yo misma he estado viendo y también con la ayuda de personas que me hacían notar eso. El trabajo en equipo es muy valioso, hacer entender que no todos somos iguales y que las diferencias más bien me ayudan a complementar el repotenciar lo que estoy haciendo, ¿no? Eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Ok, pero Maritza, hasta allí te han hecho ver lo que está pasando internamente con lo que estamos conversando ahora. ¿Dónde está el origen? A los 6 años.
Ahí está. Así es. Entonces tienes una estructura en la que, teniendo más o menos esta idea de dónde viene, estás estructurado y tienes que proyectarte en base a lo que es tu estructura y luego replantear ahora los consejos que te han estado dando, entonces se encajarían de una manera coherente para lo que te voy a decir aquí, es para un poco visualizar la mentira de vida que tenemos. No lo miremos por el lado negativo, sino es mentira de vida, sin decir, es una meta no tan real. Claro. No tan real, en el sentido de no puedes hacer las cosas tú solas. ¿Por qué? Porque detrás de esa expectación que viste a los 6 años y que causó una impresión tan agradable en ti, han habido personas organizándose. Que en ese momento no lo visualizaste. Y que ahora, mientras usted me dice, voy recordando y voy viendo, por ejemplo, que sí hubo un equipo. Mi mamá se encargó de la comida, mi papá se encargó de la decoración, mi abuela se encargó de la torta, mis tías se encargaron de los... O sea, hubo un equipo y si profundizo como usted me dice, me doy cuenta, ¿no? De que hubo un equipo para conseguir todo esto, incluyendo los invitados también, para darle alegría a la reunión. Sí, mira lo que acabas de decir, me doy cuenta. Ajá. ¿Sabes cómo se llama dentro del programa esto? Neujásica, el darse cuenta. No soy yo el que, lo que he tratado de hacer aquí, eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer con los clientes, con las personas con quienes van a estar allí, es darle los insumos, orientar y en cierto modo también es monitorear, hacer el papel de facilitadores para que lleguen a esta parte en la que tengan que decir, ahora me doy cuenta. Excelente. Bien. Excelente. Para que no sea un monólogo contigo, entonces, ¿alguien quisiera preguntar algo? Profesor, buenas noches. Dime, Arturo. ¿Qué tal? Gracias por la clase. Algo que me queda o una pregunta que me da vuelta es acerca del recriar. Esta forma o esta técnica se debe tratar como algo extremo o verdaderamente se puede implementar en la mayoría de personas. Lo digo desde el punto de vista de que la palabra es interesante, ¿no? Porque verdaderamente todos necesitamos, tal vez no puedo generalizar, pero digamos, la mayoría necesitamos cambiar algo de ese padre aprendido, ¿no? Tal vez de un padre incompleto, tal vez de un padre, no sé, perjudicial, o sea, creo que todos tenemos algo de eso, ¿no? Ingredientes diversos, ¿no? Y mi pregunta va directamente a cuando hablábamos de recriar, ¿es una técnica extrema o es algo que verdaderamente se puede aplicar a todos en esos aspectos? ¿Me dejo entender? O sea, en cierto modo, eso es lo que vamos a hacer. Cuando estamos hablando de recriar normalmente está en relación a aquellas personas que toda la estructura está dañada. Sin embargo, la misma técnica que se puede utilizar, que lo utilizamos ya con lo que es lo que estoy haciendo ahorita con lo que he hecho con Maritza, digamos que he hecho una especie de una pizca de recriar aquella partecita que faltó a papá y mamá, que no lo tomamos en cuenta. O sea, claro. ¿Quién puede imaginarse, por ejemplo, porque voy a especular, ¿ya? Papá y mamá se juntan, es nuestra hija, la hija maravillosa, ¿qué hacemos con la hija? ¿Quiénes están, en cierto modo, conectándose en esas emociones? Son los padres. Esta meta está dentro de ellos, pero no está dentro de la niña.
Entonces, esa parte está ausente en ella. Pero claro, no es malo el hecho de que no haya tenido esa participación. Entonces, yo no, quizás no sería recriar, sino sería el de complementar la crianza, quizás. Y cuando hablamos de recrear, según Schiff está un poco marcado o apuntando a esa parte, sí, a donde la estructura es el 90% está defectuoso, ¿no? Por eso, cuando hablamos de un esquizofrénico, por ejemplo, eso ya es un cuadro patológico, ¿no? Claro. Tenemos que trabajar en ellos con ese proceso, ¿no? Y sacar todo aquello que la estructura se ha dañado hasta que no haya, si es posible, nada, que eso sería imposible, va a quedar algo, pero teniendo el predominio ya de los nuevos elementos que se han incorporado, es muy probable que después eso vaya siendo superado. Pero yo diría que más bien es una complementación de la crianza que vamos a ir haciendo. Pero eso solamente va a ser posible, Arturo, cuando nuestros clientes, digo clientes siempre, nunca digo pacientes porque no somos enfermos mentales, están en cierto modo necesitando mejorar algunas cosas. Y esto es identificar las conductas inadecuadas que nos perjudican para ser reemplazados por las conductas adecuadas. Voy a poner otra vez el ejemplo de Maritza, ¿no? La conducta inadecuada de ella quiere hacer todo sola, pero se da cuenta que le está afectando, ¿eh? Entonces se identifica esa conducta inadecuada y ahora ya está sumando las observaciones, los consejos y las cosas que les han dicho el resto y está relacionándolo. Entonces, yo estoy seguro que ella ahora está reformulando la nueva perspectiva a una conducta adecuada que le va a favorecer mucho más. De eso sí. Solo para terminar. Algo interesante es que la mayoría tendemos a la negación, ¿no? Sí. Cuando regresamos al pasado, sobre todo cuando confrontamos nuestras vivencias familiares, la mayoría empezamos con la negación. Uh-huh. Yo mientras usted iba conversando con Marisa, yo iba recordando varias cosas que a lo largo de mi vida he ido negando, ¿no? Pero luego uno se va dando cuenta que no se puede negar y eso porque también nos han enseñado a hacerlo, ¿no? Es como usted le decía, ¿no? Es esa mentira de vida que nos han enseñado a vivir como la realidad, entre comillas, ¿no? Si quisiéramos decirlo así, ¿no? Arturo, lo bueno no es que sea intencionado. Todos nosotros los padres tratamos de hacer la mejor crianza. Y lo hacemos en la forma también como hemos recibido nosotros. Así es que yo no podría echar la culpa a nuestros padres sobre las cosas que nosotros tenemos, sino la idea es cómo mejoramos nosotros de aquí en adelante. Esa es la idea del programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que Maritza en algún momento al inicio utilizó un mecanismo de defensa. Lo que tú dices, esta negación. Cuando dijo, no, yo he dicho que nunca voy a pegar a mis hijos. Yo dije, ok, vamos a ver. Sigue hablando de ella y va haciendo el recuerdo, ¿eh? Y en el recuerdo se da cuenta, no, sí, pero sí soy firme. Entonces allí le llevo hacia atrás, le digo, ok, Maritza, le digo, ¿y de dónde cogiste eso? Entonces allí ha sido honesta. Eso va a pasar con muchos, ¿no? Utilizamos mecanismos, pero después nos damos cuenta y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y ese es el propósito, ¿no? de las sesiones, que nosotros vamos a hacer utilizando las herramientas que ya estamos recibiendo. Pero bueno, tu pregunta, Arturo. ¿Cuán importante es, ¿no, profesor, el hecho de llegar a entender nuestras limitaciones, ser vulnerables, para poder ser ayudados, ¿no? Porque creo que una de las cosas que a mí me está ayudando en todo ese
los años que tengo de vida es poder hablar y decir, ¿no? O sea, el poder decir. Y como decía Arturo hace un rato, aún la iglesia ha tenido mucha injerencia en decir que la gente debe de callar, ¿no? Porque o eres un mal cristiano, o te van a disciplinar, y eso lo he visto en muchos cristianos, ¿no? Que no pueden decir sus debilidades, como diríamos en la iglesia, ¿no? Porque sencillamente o los disciplinan, o los ven mal, o si es un líder va a ser, uy, como líder, ¿cómo vas a estar haciendo esto? Y eso también son cosas que no solo a la sociedad, sino a veces la iglesia en general también no ayuda mucho a que la gente pueda exteriorizar y ser abierta, ¿no? Para que pueda ser ayudada. Así es, Maritza. Y los pastores ya tenemos que llevar un curso, pues, para tener la capacidad de saber manejar esa situación. Porque tenemos delante de nosotros, no quiero utilizar otra vez el término, ¿no? No somos nosotros enfermos mentales, pero todos estamos con estructuras tan adecuadas. Y lamentablemente aquí Arturo casi lo dijo, pero se detuvo un poco de, bueno, me pareciera que todos estamos, bueno, de repente no todos, pero en realidad todos. No nos exceptuamos. Y el único que no tendría eso sería nuestro Señor, ¿no? Jesús, porque, que es perfecto. Y a veces nos cuesta entender eso. Sí, Tineo, dinos. Víctor. ¿De qué edad los problemas de los niños afectan en la adolescencia o en la parte adulta? Que a veces nosotros nos hemos encontrado con los problemas a veces de personas que llegan al Evangelio, pero no pueden desprenderse de esas malas experiencias de su niñez, en este caso maltrato, abuso, desamparo. ¿Cómo puede cómo puede tratar ahí? Ya, mira, en el programa tenemos allí varias técnicas para poder trabajar con este tipo de personas, que nos va a ayudar Víctor. Así es que hay que avanzar con lo que tenemos hasta ahora. Por lo menos estamos dándonos cuenta que todos los niños que han estado en este proceso tienen, en cierto modo, conductas inadecuadas debido a la interpretación que han recibido, que han hecho en base a las experiencias que están viviendo, a las suposiciones que han trabajado en sus mentes y han sacado y han construido una realidad. Allí es donde nosotros tenemos que meternos. Y eso nos va a dar un poco de luces para que nosotros podamos ver en qué parte está. Entonces, en el caso de Maritza, ella misma ha ubicado los 6. Es muy probable que hay otras circunstancias también más que pues, se pueden sacar. Ahora, hay diferentes procesos. En el proceso, hay diferentes momentos y circunstancias que se van a dar ciertas manifestaciones también que pueden terminar siendo trastornos de personalidad, trastornos mentales y cuadros psicopatológicos. Así es que eso va a depender. Por ejemplo, la primera etapa que se da es desde los 0 hasta los 6 y 9 años. Si en este proceso, por ejemplo, ellos han sido equilibrados, es muy probable que van a pasar mínimamente de manera adecuada su adolescencia. Pero si en esta primera etapa han tenido deficiencias como, por ejemplo, violencia, abuso y todo esto, en la adolescencia se va a marcar. Y cuando se marca, usted va a encontrar ya cuadros, por ejemplo, que los chicos terminan siendo anoréxicos, terminan siendo bulímicos, o antisociales, delincuentes, masturbación, homosexualismo, etcétera, etcétera. Y esto es ya para la etapa después para la adultez. Entonces, cuando llegan a ser adultos, estos chicos cuando llegan a la iglesia, fíjese bien a lo que pasa. Estos jóvenes, por ejemplo, cuando vienen a la iglesia, ¿qué creen que vienen a buscar? Afecto. Y si los pastores pueden detectar esto, en serio, pueden ser una mina
de jóvenes siendo atraídos por eso. Y el evangelio podría ser el atrayente. Si los pastores pudiéramos utilizar estas herramientas y el evangelio sobre todo, en los jóvenes podríamos tener cantidad de jóvenes. He visto el trabajo, por ejemplo, de Robert Barriger. Ellos trabajan con muchísimos jóvenes. ¿Qué crees que hacen? Justo le dan el espacio donde los jóvenes están buscando ese espacio y ese acercamiento, ese afecto. Entre ellos mismos y los líderes van trabajando. Y creo que en cierto modo también Emanuel, porque el programa que ha desarrollado a través de la esposa de, ¿cómo se llama este? De Caleb, y un equipo grande, han trabajado con jóvenes también. Es importante eso, Víctor. Bien, se nos ha ido.